Cristianismo, en el sentido más honesto de la palabra, es la interpretación griega de las enseñanzas hebreas de Yeshua HaMashiach y de sus apóstoles, quienes eran judíos israelitas y predicaban sobre el Tanaj en sus escritos llamados Brit Hadashah y que los cristianos llamaron Nuevo Testamento, poniéndole antiguo a lo que Yeshua llamaba escrituras. Pero ¿cómo es que una fe netamente hebrea se convirtió en un fenómeno mundial helenizado? En este episodio vamos a estudiar el trasfondo histórico del verdadero origen de la fe que hoy se divide en más de 43,000 denominaciones. Este es un video que he querido hacer desde hace mucho tiempo. Soy un ávido amante de la historia y cuando se trata de los orígenes de la fe cristiana me siento con una responsabilidad ante todos ustedes de traerles la información correcta y con la dirección del Ruach HaKodesh para que puedan saber de dónde venimos y hasta dónde debemos ir. Así que abra su Biblia, haga sus apuntes y prepárese para aprender. Yo soy Elvido Manuel Díaz y esto es La Hora de la Verdad. Quiero iniciar el día de hoy agradeciendo en sobremanera el apoyo que han mostrado a nuestro canal con los dos videos anteriores. Sinceramente no nos imaginábamos mi esposa y yo que tendrían tan increíble recepción. Al momento de hacer este video, los primeros 2 episodios de La Hora de la Verdad ya tienen más de 10,000 visualizaciones y estamos impresionados. También estamos absortos ante la respuesta en redes sociales que nos han mostrado. Hemos recibido cientos de mensajes y solicitudes de amistad pidiendo ser agregados a nuestros grupos de WhatsApp. Muchas gracias y por favor tengan paciencia si tardamos en agregarles, pero es que sin dudas es mucho trabajo y queremos atenderles. Les agregaremos, eso se los prometo, solo por favor tengan paciencia. Muchísimas gracias por todo. Antes de entrar al tema, al igual que las semanas anteriores, quise preguntarles algo importante a ustedes en Facebook y en YouTube para saber sus opiniones. Aquí está nuestro segmento Preguntando se sale de Roma. Ahora que usted vino a guardar la Torá siendo un gentil injertado, ¿se considera cristiano? Margot dice, no. Ahora me siento adoptada por el Padre Yahvé y siendo adoptada me entra un anhelo por guardar la Torá porque así sé que no le voy a errar al blanco como cuando andaba en el cristianismo. Porque ahora sí sé por dónde ir. Me siento como el hijo pródigo, estando en casa es más sencillo. Ya no quiero ser más gentil, es mejor ser hijo y obedecer la Torá. La cobertura está bajo sus alas, que son sus mandamientos, sus instrucciones. Rafael dice, para mí la definición de la palabra cristiano según la Biblia es toda aquella persona judía o no que ve en Yeshua el cumplimiento de todas las profecías de las Sagradas Escrituras. Lo que me convierte en un cristiano, es mi opinión. Giovanni dice, agradezco a Abba por la iglesia cristiana porque fue en donde di mis primeros pasos en la fe. Pero había en mí una creciente necesidad de más. Estaba confundido e iba de adelante para atrás y viceversa. Hoy lo confieso, nunca hubo un renacimiento en mi vida. Cuando conocí las raíces hebreas de mi fe, todo cambió. Se corrió la cortina y vi todo con una claridad que me deslumbró. Me tumbó del caballo de la religión y sentí como que nací de nuevo. Hoy, aunque no soy perfecto en guardar los preceptos y mandamientos, estoy en la senda correcta y sé con fe perfecta que todo proviene de lo alto y que con la ayuda del Ruach voy a estar bien y corregiré lo que haga falta corregir. Y Dios mediante mañana será un mejor día. George dice, ser cristiano es una religión más o un negocio de mentiras e intimidación. Es una palabra que se usa para camuflajear la maldad. Dicen ser cristianos y siguen maltratando a los hermanos. No soy cristiano, soy seguidor de Yeshua y de su Torah. Berta dice, sí me considero cristiana, pero para mi propia vergüenza. Deliberadamente he pasado por alto el antiguo pacto creyendo que el ya no estoy bajo la ley sino bajo la gracia se refería a la Torah. Hace un par de semanas comencé a estudiar de sus videos en YouTube y hasta ahorita me siento modorra, todavía despertando. Admito mi falta de conocimiento, mientras crece dentro de mí un profundo anhelo por la verdad. Los ídolos de mi mente están hechos pedazos. Mi corazón se ha quebrantado una y otra vez a través del entendimiento a profundidad de la palabra. Yo quiero ser una oveja de su rebaño. Gracias por las lecciones, aprendo cada día. Por fe soy hebrea, pero me falta conocimiento. Todavía no guardo la Torah bien, necesito aprender. Sandra dice, la pregunta es muy fuerte, pero para ser sincera, desde que llegué a la Torah me la he hecho muchas veces y mi respuesta ha sido esta. Antes me llenaba la boca diciendo que con toda seguridad del mundo era cristiana, pero ahora hay algo en mí que me dice que ya no puedo llamarme cristiana. Soy hija de Yahweh y seguidora de Yeshua. Veo a Yeshua como lo que es, mi único Señor y Salvador. Sin embargo, soy una hebrea que cruzó y mi amor y fe está en Yahvé y Yeshua, y solo busco obedecer sin cuestionar la Torah.
Ya renuncié a los alimentos impuros, ya celebro las fiestas, estudio su Torah, aprendo más y más de Yeshua. Me he involucrado más en su estudio y soy una luminaria que difunda su palabra. Ya no es el título que supuestamente me definía, ahora es una acción que por amor me determina como hija del Altísimo. Muchas gracias por participar. Recuerde, cada semana tenemos una pregunta nueva y una oportunidad de expresar su opinión personal sobre el tema que hablaremos. Para nosotros es muy importante lo que usted tiene que decir. La Escritura dice que en las reuniones de los creyentes en el Mesías siempre debe haber interacción, no es el show de quien está enfrente. Así que como esta es nuestra reunión semanal, porque el video se sube al inicio del Shabbat por si usted lo desea ver al mismo tiempo que todos los demás, entonces es necesario que usted también tenga algo que aportar al tema que hablamos. Primera a los Corintios 14:26 dice, cuando ustedes se reúnan, unos pueden cantar alabanzas, otros pueden comunicar una enseñanza o una revelación, o hablar en otro idioma o una interpretación, pero todo debe hacerse para edificación. Esperamos se sientan motivados a expresar lo que el Padre les ha dado a ustedes. Todos son importantes. Su servidor no es ningún ministro ordenado de alguna denominación, y si eso hace que muchos de ustedes digan, ok, no lo voy a escuchar, pues bueno, ni modo. Pero simplemente soy uno como ustedes. Soy alguien a quien el Padre le ha otorgado mucha misericordia y gracia para entender su Escritura, porque anhelo conocerle y seguirle sin ninguna adulteración en mi fe. No permita entonces que su fe en el Mesías esté dictada por lo que digo yo o cualquier otra persona. Busque y compruebe por usted mismo lo que la palabra dice y póngalo en práctica. ¿Es correcto llamarnos cristianos? Ahora que dieron ustedes sus opiniones, les diré lo que yo respondo cuando me preguntan si soy cristiano. Ser cristiano es tener una denominación, es decir, es tener un nombre, y con ese nombre viene un bagaje, una carga de la imagen que la gente tiene de los que se dicen llamar igual que tú. De la misma manera con el término raíces hebreas. Y esto lo mencioné en el primer video que hicimos de la hora de la verdad, lo puede usted ir a buscar. Si nos ponemos técnicos, las raíces hebreas son un movimiento del cristianismo, ya que el cristianismo es un sistema religioso supuestamente fundado por Jesucristo, y los que estudian raíces hebreas creen en Jesucristo, aunque le dicen Yeshua HaMashiach. Sin embargo, aquí es donde debemos dejar algo claro. Si nos quitamos la necesidad natural de querer tener un nombre y tan solo dejamos que la Escritura defina quiénes somos, entonces tendremos que dejar de ser cristianos, ya que la palabra cristianismo no aparece en la Biblia por ningún lado. Intente buscarla, no la va a encontrar. La palabra cristiano aparece 2 veces y cristianos solo aparece una sola vez. Hechos 11:26 dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hechos 26:28 dice, entonces Agripa le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y primera de Pedro 4:16 dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Elohim por ello. En las 3 citas que vimos, nunca se ve a los cristianos llamándose cristianos a ellos mismos. En la primera se dice que se les llamaba cristianos en Antioquía, pero eso es porque cristiano era un término despectivo con el que se burlaban de los creyentes. Les decían cristos chiquitos, pero era porque se burlaban de Yeshua también. Así que cuando usted ve a Agripa diciéndole a Pablo que por poco le persuade para ser cristiano, Pablo no lo corrige sobre cuál es la identidad verdadera, porque no tenía caso. Agripa no lo iba a entender y entonces solamente aceptó el nombre que le estaban dando. Igual Pedro, cuando dice que si padecemos como cristianos no nos avergoncemos. ¿Por qué habría que sentirse avergonzado si el término cristiano fuera algo bueno? Lo decía porque era una burla. La palabra cristiano literalmente significa cristos chiquitos. Pero si usted cree que ese término se utilizaba de cariño para referirse a los creyentes, entonces ha pasado por alto las palabras de Yeshua. Juan 15:19. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Los primeros creyentes, siguiendo el ejemplo de Yeshua, ignoraban esas burlas. Pero el término se fue arraigando en los creyentes gentiles al punto de que cuando se alejaron completamente de los hermanos judíos, usaron la palabra cristiano para definir su identidad, sin importar que era un insulto dado por los paganos, y dejaron de lado la identidad que el Padre nos dio en la Escritura a través de Yeshua, su Hijo. Y entiendo que haya quien piense que yo estoy mordiendo la mano que me dio de comer por muchos años, pero no estoy diciendo algo en contra de los hermanos cristianos, sino del sistema en sí. Yeshua dice que salgamos de Babilonia y le paguemos el doble de como ella nos trató.
Así que no me siento mal de exhibir todo esto porque sé que a veces lo que se necesita para hacer despertar a la gente es que le echen un balde de agua fría. Amo a los hermanos cristianos, pero de raíz, bíblicamente, yo no puedo seguir llamándome así porque mi creador no me puso ese nombre. Entonces el cristiano ha dejado que sea el mundo quien le ponga nombre, cuando Yahvé nos ha dado un nombre del cual estar orgullosos y deseosos de honrar. Primera de Pedro 2:9 dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. La cuestión es que Pedro está citando el Tanaj en ese pasaje, está citando el Antiguo Testamento, lo que significa que para saber a quiénes se está refiriendo debemos buscar el contexto original. Y estaba citando Éxodo 19:3, que dice: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, el creyente gentil en el Mesías es una oveja porque ha oído la voz del pastor. Eso lo convierte en un israelita, ya que solo los hijos de Israel son llamados ovejas. Es parte de la casa de Efraín, ya que las 10 tribus del norte son las ovejas perdidas entre las naciones que fueron injertadas en el olivo natural. Es un hebreo, ya que solo tras escuchar a Yeshua, creer y obedecer, cruzamos de la muerte a la vida, y eso nos convierte en hijos de Elohim. Lo puede decir conmigo: yo soy una oveja, un israelita de la casa de Efraín, un hebreo, un hijo de Elohim. Si quieres saber más al respecto, por favor, mire Identidad, quién soy yo según la Biblia. Es el video principal de nuestro canal. Siempre les digo, vayan a ese es lo primero que usted debe ver. Si quiere saber quién es usted, entonces por favor, mire Identidad, quién soy yo según la Biblia. Le dejo el link aquí en la descripción. ¿Cómo se llamaban los primeros creyentes entonces a ellos mismos? Hechos 24:5 dice: pues hemos descubierto que este hombre es verdaderamente una plaga y que provoca disensiones entre todos los judíos por el mundo entero, y es líder de la secta de los nazarenos. Los nazarenos era el nombre que se daban los creyentes en el Mesías Yeshua, que era de Nazaret, y de ahí el nombre, y así los conocía la gente oficialmente. No confundir con los nazareos. Los nazareos eran personas que guardaban el voto del nazareato, como Sansón. Eran personas que no se cortaban el cabello, que estaban consagrados ante Adonai, y algunos, como Pablo, después de un tiempo del voto de nazareato, se iban y se rapaban y consagraban sus cabellos. Esto lo puede ver usted en nuestra enseñanza Pablo, el maestro de la Torah. Le dejo el link en la descripción, por favor mírela, es muy importante. Entonces, eso es un nazareo, pero nos vamos a enfocar a hablar de los nazarenos, no lo olviden. Pablo entonces explica las creencias de los nazarenos unos versículos después y nos dice el otro nombre con el que le conocían a ese grupo. Hechos 24:14. Pero esto admito ante ti, que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Elohim de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la Torá y que está escrito en los profetas. Entonces podemos notar dos cosas. Número 1, los nazarenos, como Pablo, guardaban toda la palabra de Elohim, o sea, la Torá, los profetas y los escritos, guardaban todo el Tanaj. Y número 2, los nazarenos creían en Yeshua HaMashiach y seguían su ejemplo. Entonces, hermano, a Pablo le decían el líder de la secta de los nazarenos. Algo importante, la palabra secta en ese entonces no estaba tan satanizada como ahora, pero significaba una denominación. Entonces a Pablo le decían el líder de la denominación de los nazarenos, porque eran judíos a fin de cuentas, era una denominación del judaísmo. Por lo tanto, entonces, Pablo no nada más predicaba acerca de Yeshua, sino que predicaba de guardar la Torah. De hecho, si usted lo quiere saber, mire el video el de qué son las raíces hebreas. En la parte final explicamos, le dejo el link en la descripción, es el primer video de la hora de la verdad. Explicamos que Pablo en Gálatas capítulo 1 versículo 11 dice que él recibió la revelación del evangelio que él predica de parte de Yeshua, y dice: y no le fui a pedir confirmación a nadie. Entonces Yeshua, cuando le preguntaron: ¿y tú qué doctrina traes?, dijo: mi doctrina no es mía, mi doctrina es la del Padre que me envió. Entonces te quedas pensando, ok, ¿y cuál es entonces la doctrina del Padre? Y en el libro de los Proverbios, capítulo 4, el Padre dice: he aquí les doy buena doctrina, no abandonen mi Torah. Por ende, si la doctrina del Padre es no abandonar Torah,
y esa es la doctrina que tenía Yeshua, y Yeshua le dio esa misma a Pablo, entonces tiene razón de ser que Pablo predicara no abandonar la Torah, ¿no le cree? Y sobre todo cuando lo dijo en Gálatas, eso está impresionante, porque luego se quejaba de que la gente creía un evangelio diferente, y los que andamos predicando las raíces hebreas nos dicen que nosotros somos los del evangelio diferente. Pues yo creo que no, porque la escritura es clara al respecto. Entonces, si quieres saber más, si quieres ser transformado como no se imagina y quiere comprender la Biblia como jamás nunca antes lo ha hecho, mire, por favor, ya se lo dije hace un momento atrás, mire Pablo, el maestro de la Torah, y mire las 7 leyes. Esas dos enseñanzas son la parte 11 y 12 de nuestra serie Mentiras Heredadas. Pablo, el maestro de la Torah, y las 7 leyes. Eso va a transformar su manera de pensar. Estoy seguro que nunca más va a pensar que Pablo dice incongruencias. Es algo impresionante. Entonces, Pablo era el líder de la secta de los nazarenos porque él predicaba a Yeshua y predicaba guardar los mandamientos. Pablo dice también que les decían los del camino en honor a Yeshua, que es el camino, la verdad y la vida. Esto lo puede ver no nada más en esa cita, pero en Hechos 9.2, en Hechos 19.9, en Hechos 19.23 y en Hechos 22.4. Aquí tenemos algunos nazarenos de la Escritura: Yeshua HaMashiach, Pedro, Juan, Santiago, Pablo, Lucas. Lucas de hecho ni siquiera era judío y era un nazareno. Y los demás apóstoles y los discípulos originales. Es decir, todos los creyentes en Yeshua originales de primer siglo, los que guardaban los mandamientos, se decían nazarenos. Hablemos del estilo de vida de los nazarenos. Ellos se reunían en las casas, no tenían una cabeza individual por congregación, sino que se dirigían por la autoridad de la palabra y eran enseñados por un consejo de ancianos que estaban ungidos por el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Guardaban el Shabbat, se congregaban 2 veces, una vez durante el día en la sinagoga con los demás judíos que guardaban Torah, y otra vez al cerrar el Shabbat para recordar la resurrección del Mesías y convivir con quienes también creían en Yeshua. Si así vivían los nazarenos, entonces ¿cuándo fue que los creyentes empezaron a dejar de actuar como Yeshua y como los apóstoles, al igual que los nazarenos lo hacían? Hablemos sobre cuándo fue que se inició la helenización entonces de los creyentes. Primero, helenizar significa introducir las costumbres o la cultura de la Grecia antigua en un país o transmitirlas a una persona o un grupo social. Quiero mencionar esto. La semana pasada, en nuestro mensaje sobre Hanukkah, si usted lo vio, ya sabe cuáles son los peligros graves de helenizarse. Si no lo sabe, vaya y mírelo, por favor. Hoy vamos a ver entonces qué le pasó a los cristianos cuando se helenizaron. Y ya vimos qué le pasó a los judíos cuando se helenizaron. Entonces ahí tiene un precedente y lo vimos en el mensaje pasado. Eso no se debe hacer. Entonces veremos lo que sucede cuando los creyentes en Yeshua empiezan a hacer exactamente la misma cosa. La forma de trabajar de los seguidores de Yeshua permaneció intacta y productiva por décadas hasta que empezaron a multiplicarse los creyentes gentiles y superaron en número a los judíos. Cuando esto sucedió, los gentiles que no conocían la Torah empezaron a liderar las congregaciones y a incluir filosofías griegas y pensamientos romanos en la doctrina. Esta helenización de la doctrina y la forma de pensar de los creyentes era producto de su trasfondo gentil. Los judíos en su mayoría no estaban helenizados. Muchos recordaban lo que había pasado en el tiempo de Antíoco y de los Macabeos. Mire el video del Hanukkah. Pero los que venían del mundo de habla griega, todo lo veían con los lentes griegos. Fue tanta la influencia griega que aún el apóstol Pablo cometió un grave error que nos sirve a nosotros de ejemplo para no hacer lo mismo. Esto que voy a decir, esto que va a escuchar de ahora en adelante en este momento va a ser muy controversial para muchos, pero no deja de ser la verdad y no deja de ser bíblico. Primero a los Corintios 9:21 dice: a los que están sin Torah, como si yo estuviera sin Torah, no estando yo sin la Torah de Adonai, sino bajo la ley del Mesías, para ganar a los que están sin la Torah. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Pablo no está diciendo que él no guardaba la Torah, sino que trataba de comprender la situación social y el medio ambiente de los gentiles para tratar de ganárselos. Sin embargo, él mismo muestra que no es tal vez el mejor método para evangelizar. Romanos 12:2 dice: no se conformen a este mundo, siglo es mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Elohim, agradable y perfecta. Y Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero en Adonai, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Le voy a hablar de
el evento más vergonzoso del apóstol Pablo cuando predicaba. Mire esto, y el problema es que cuando no lo vemos como debe ser, pensamos que es un triunfo del apóstol Pablo. Va a ser algo revelador si no lo ha visto antes. Hechos 17-16. Mientras Pablo esperaba en Atenas, el Ruach dentro de él se contristaba al ver la ciudad llena de ídolos. Así que comenzó a tener discusiones en la sinagoga con los judíos y con los prosélitos, y en la plaza del mercado todos los días con gente que casualmente estaba allí. También un grupo de filósofos epicúreos y estoicos empezaron a reunirse con él. Algunos preguntaron, ¿qué es lo que este charlatán está tratando de decir? Otros, porque él proclamaba el evangelio de Yeshua y de la resurrección, dijeron, este suena como un propagandista de dioses extraños. Para que entienda con quién estaba discutiendo Pablo, los epicúreos eran unos filósofos que tenían la doctrina de que la mejor forma de ser feliz era no querer nada. Decían que cuando querías algo que no tenías era causa de dolor. Tuvieron una gran influencia entre los primeros cristianos gentiles, haciéndoles ver que debían dejar todas sus propiedades e irse a vivir como ermitaños en los monasterios. Por otro lado, los estoicos eran filósofos que decían que la mejor forma de tener paz era ser moderado en todo. O sea, algo así como que nada con exceso, todo con medida. Estas eran las personas que estaban discutiendo con Pablo. Hechos 17-22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, ya lo habían llevado a la plaza principal a donde se hacían los discursos porque les gustó lo que predicaba, dijo, varones atenienses, en todo observo que ustedes son muy religiosos, porque pasando y mirando sus santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que ustedes adoran, pues sin conocerle es a quien yo les anuncio. El Elohim que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Elohim si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de sus propios poetas también les han dicho, porque linaje suyo somos. Existe una frase muy popular que dice, el pueblo que no conoce su propia historia está condenado a repetirla. Y Yahvé dice, Oseas 4:6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré, para que no seas mi sacerdote, como has olvidado la Torah de tu Elohim, yo también me olvidaré de tus hijos. La cuestión aquí, hermano, es que Pablo, en ese discurso tan rimbombante en Atenas, para que todo el mundo se diera cuenta de qué tan bueno era él hablando, qué tan elocuente, Pablo estaba citando a filósofos griegos para tratar de darle honra a Yahvé. El problema es que estaba citando filósofos griegos que estaban hablando de Zeus. Entonces Pablo estaba usando declaraciones hechas para el dios más grande de la mitología griega y diciendo esas cosas se le aplican a Yahvé de los ejércitos. A Pablo se le estaba olvidando Deuteronomio capítulo 12. Se lo voy a comprobar. Hechos 17:28 dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Ahí está en rosa, se lo puse en color rosa para que usted note esto. Epiménides, un semimítico profeta y filósofo griego, dijo respecto de Zeus esto. Han hecho una tumba para ti, oh santo y alto, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, pero tú no estás muerto, tú vives y permaneces para siempre, porque en ti vivimos y nos movemos y somos. ¿Qué le parece? Por otro lado, ponga atención a las letras en verde que dice los cretenses siempre mentirosos, malas bestias y glotones ociosos, porque Pablo vuelve a utilizar esa misma cita. En Tito 1:12, Pablo se refiere a los cretenses y dice, uno de ellos, su propio profeta dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Ahora regresemos a Pablo en Atenas. Hechos 17:28 dice, como algunos de sus propios poetas también les han dicho, porque linaje suyo somos. Ponga atención a las letras verdes. Arato, poeta griego de Cilicia del año 310 antes del Mesías al 240 antes del Mesías, escribió un libro llamado Astronomía y dice, empecemos con Zeus,
a quienes nosotros los mortales nunca dejamos de hablar de él, porque cada calle y cada mercado está lleno de Zeus, aún el mar y la costa están llenos de su deidad, en todos lados, y todos estamos en deuda con Zeus, porque el linaje suyo somos. Fenómena 1.5. Y por último, 1 Corintios 15.13 dice, no erren, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tal vez usted ha escuchado mucho de ese versículo. Eso es una cita de Menander, que es un dramaturgo griego del año 342 al 291 antes del Mesías. Escribió más de 100 comedias y en la obra Thais escribió, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pablo nació en Tarso de Cilicia. Era la ciudad donde estaba la sede de la escuela de filósofos más grande de la antigüedad. Pablo conocía perfectamente los libros de los pensadores de su tiempo y en esa visita a Atenas los puso en práctica para tratar de evangelizar a los atenienses idólatras. Esta derrota de Pablo nos sirve como ejemplo de que Adonai no quiere que rebajemos el mensaje de las buenas nuevas a métodos humanos. Hechos 17:32, va a ver cómo Pablo salió todo derrotado. Cuando lo oyeron mencionar la resurrección de los muertos, unos se burlaban, pero otros decían, te oiremos acerca de esto en otra ocasión. Así fue que Pablo salió del medio de ellos, pero algunos hombres se juntaron con él y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, quien era el miembro del Areópago, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. La cuestión es que eran muy pocos en comparación con las multitudes que siempre ganaba. Sin embargo, a pesar de que Pablo salió ahí derrotado, él aprendió la lección. Hechos 18.1 dice, después de esto Pablo partió de Atenas y fue a Corinto y discutía en la sinagoga todos los Shabbatot y persuadía a los judíos y a los griegos. Y cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicaba exclusivamente al mensaje testificando a los judíos que Yeshua era el Mesías. Ponga mucha atención a esto. Pablo estaba en Atenas y salió derrotado después de cómo le fue. Entonces llegó a Corinto y cuando llega a Corinto dijo, ya no vuelvo a hablar como filósofo, yo voy a obedecer lo que Adonai dice, voy a predicar solo la palabra. Y ¿sabe qué? Eso es comprobable completamente porque lea 1 Corintios 2:1. Pablo dice exactamente eso mismo. Dice, así que hermanos, cuando yo fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Elohim, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Ve? No fui con excelencia de palabras o de sabiduría. No estaba actuando como filósofo. Pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna sino a Yeshua y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y con mucho temor y temblor. ¿Por qué dice eso? Porque venía de una de las peores sacudidas que le habían tocado. Y sobre todo estoy seguro que el arrepentimiento que tuvo que tener y la regañada que el padre le pudo haber dado, eso es lo que lo sacudió todavía más. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Una vez más, claramente hablando de que venía de haber hecho justamente eso, sino con demostración de espíritu y de poder, para que su fe no estuviera fundada en la sabiduría de los hombres, sino el poder de Elohim, para que vea el contexto, hermano, de dónde venía y para que vea realmente que sí, Pablo reconoció el error que hizo. Habrá quienes criticarán lo que acabo de presentar sobre Pablo y dirán que no tiene nada de malo citar fuentes externas para llevar la palabra. Tienen razón en una parte, no hay nada de malo en citar fuentes externas. Yo mismo hago eso como referencias. Pero cuando tratas, igual que Pablo, de presentar al Elohim que creó el universo con palabras de filósofos que se estaban refiriendo a Zeus, y si en todo tu mensaje no mencionas ni una sola vez el nombre de Yeshua, igual que Pablo no lo hizo, entonces sí hay un problema. Deuteronomio 12:30 dice, tengan cuidado después de que sus enemigos hayan sido destruidos delante de ustedes. No sean entrampados en seguirlos para que averigüen por sus dioses y pregunten, ¿cómo servían a sus dioses estas naciones? Yo quiero hacer lo mismo. Ustedes no harán eso a Yahvé su Elohim, porque ellos han hecho con sus dioses todas las abominaciones que Yahvé odia, hasta queman a sus hijos en el fuego. Pablo dejó el pensamiento griego para predicar, eso está bien claro, y solo habló la escritura hebrea. Eso hizo que Pablo fuera uno de los escritores más profundos y más poderosos de la Biblia, tanto que Pedro dice que quien no estudia el Tanaj no puede entender a Pablo y lo va a torcer. Segunda de Pedro 3:15 dice, nuestro amado hermano Pablo ya les ha escrito según la sabiduría que se le ha dado. Él habla de estas cosas en todas sus cartas en las cuales hay cosas difíciles de entender que los indoctos y los inconstantes tuercen como lo hacen también con las otras escrituras, para su propia destrucción. Así que ustedes, amados, ya que saben esto de antemano, tengan cuidado, no vaya a ser que se desvíen por el engaño de los sin ley y caigan de su firmeza.
Entonces, los nuevos creyentes gentiles que no tenían trasfondo de Torah como Pablo, cuando llegaron al liderazgo, siguieron pensando y entendiendo la escritura con una mentalidad griega. El antagonismo de los cristianos gentiles de fin de primer siglo en contra de los judíos se reflejó en los escritos de los padres de la iglesia. Ninguno de estos tenía la Torah como su fundamento porque todos eran gentiles. Hablemos entonces sobre la separación del judaísmo y del cristianismo. Es bien importante entender que esa separación no fue un evento aislado. Fue un proceso gradual de muchos años en los cuales los creyentes gentiles en Yeshua aumentaban a medida que los judíos disminuían. Cuando los creyentes gentiles empiezan a enorgullecerse del término cristiano, que ya vimos que ni siquiera es bíblico, entonces comienzan a ver una diferencia entre guardar la Torá, como lo hacía Pablo y los nazarenos, y en seguir solamente a Cristo, como sus interpretaciones equivocadas de Pablo les mostraban. Eso hace que los judíos que creían en Yeshua empiecen a alejarse de los gentiles que creen en Yeshua, y así se empieza a producir la división. La primera guerra judío-romana y la destrucción del templo fue el evento principal en la división del cristianismo y el judaísmo. La primera revuelta en contra de los romanos fue en el año 66 después de Cristo, y en el año 70 el templo fue destruido. Tras esa destrucción, el sectarianismo judío prácticamente llegó a su fin. Los celotes, los saduceos y los esenios desaparecieron. Los nazarenos y los fariseos sobrevivieron. Y estos últimos, los fariseos, se transformaron en el judaísmo rabínico y hoy se llama el judaísmo ortodoxo. Un factor muy importante en la división de los cristianos y los judíos fue la interpretación espiritual de la destrucción del templo. El judaísmo rabínico vio la destrucción como un castigo por romper la Torá, pero los cristianos lo veían como el castigo por haber matado a Yeshua, y empezaron a declarar que ahora la iglesia era el Israel espiritual, el verdadero pueblo de Elohim, y que ya los judíos no eran nada. Obviamente los judíos no iban a estar de acuerdo con nada de eso, puesto que los cristianos ya creían, erróneamente por cierto, que Yeshua había reemplazado el templo como una expresión del nuevo pacto. Entonces, pues la verdad no les importó si destruían o no el templo. Esa mentalidad se fue propagando en el cristiano gentil de fines del primer siglo, cuando los padres de la iglesia, entre comillas, todos gentiles, empezaron a considerar el Tanaj como inútil para sus enseñanzas, y solo se aferraron al Brit Hadashah, al cual bautizaron como Nuevo Testamento, diciéndole antiguo, al que la palabra le llama Sagradas Escrituras. Haciendo eso, sacaron de contexto a Yeshua y a los apóstoles, sobre todo a Pablo. Por favor, mire, Pablo, el maestro de la Torá y las 7 leyes. Lo hicieron para justificar sus creencias antisemitas y apropiadoras de una identidad que solo le perteneció a Israel desde el principio de los tiempos. Y eso es la teología del reemplazo. Ok, ¿qué es la teología del reemplazo? También es conocida como la teoría del supersesionismo, que viene del latín supersedere, que significa sentarse encima, o la teoría de la suplantación. Es una doctrina que enseña que la iglesia ha sustituido a Israel en todos los pactos y en todas las promesas de Elohim, que el tiempo en el que Israel fue pueblo de Elohim terminó con la resurrección, y por tanto todas las promesas que se le aplicaban a los israelitas ahora solo se le aplican a la iglesia gentil. Es una ideología satánica implantada en el concilio de Nicea, ya de manera oficial, pero ya desde antes existía, por Constantino y por los padres de la iglesia. El espíritu del antimesías opera libremente en la teología del reemplazo porque él la inspiró. La teología del reemplazo es el fundamento doctrinal principal del cristianismo. Tan solo en mencionar la palabra cristiano se puede notar el reemplazo del término mesiánico, que viene de Mashiach, por el griego cristiano, que viene de Cristos. El cambio del Shabbat al domingo, el festejo del nacimiento del Salvador el 25 de diciembre, ahora que viene Navidad, que fue el día que nació Tammuz, la celebración de la Pascua de Istar, en lugar del Pesach bíblico, la suplantación en importancia del Brit Hadashah sobre el Tanaj, llamándole antiguo al Tanaj. Sin embargo, a pesar de todas esas cosas tan horribles, no existe más grande reemplazo que el espíritu del antimesías ha podido lograr entre el pueblo de Elohim que el de eliminar de sus labios la pronunciación del nombre sagrado de Yeshua, el único nombre, sobre todo nombre, en quien hay salvación, y lo cambiaron por Jesús. Y no se diga el nombre del Padre, que también totalmente lo han perdido. Por lo tanto, y póngame bastante atención si lo quiere conceptualizar, el cristianismo es la religión que surge a partir de la interpretación helenista, o sea, griega, de la vida de Yeshua y de los escritos apostólicos, cuya gestación comenzó a partir de finales del primer siglo y se completó oficialmente en el año 325
en el concilio de Nicea. Hablemos entonces del concilio de Nicea. El primer concilio de Nicea fue una reunión de obispos cristianos en la ciudad de Nicea, en lo que hoy es Turquía, convocada por el emperador Constantino del jueves 20 de mayo al sábado 19 de junio del año 325. Este concilio ecuménico fue el primer esfuerzo en obtener un consenso en la Iglesia del Imperio mediante una asamblea donde estaban representados todos los que eran parte de la cristiandad de ese tiempo, o más o menos, porque de los 318 obispos que estaban allí, solo 5 eran del lado oriental del Imperio Romano. En esa reunión fue que la Iglesia triunfante por fin pudo homologar sus doctrinas a lo largo del Imperio Romano, tildando de herejes a todo aquel que no se apegara al liderazgo de Roma en cuestión de dogma de fe. Entre los asuntos tratados en el concilio estuvieron la doctrina de la Trinidad, la divinidad y la preexistencia del Mesías, la celebración de la Pascua de Istar y el cambio del Shabbat por el domingo. Es necesario hacer notar que el concilio de Nicea no vino a obligar a nadie a hacer nada que no estaban haciendo ya. En realidad el motivo del evento fue para establecer un conjunto de doctrinas homologadas del cristianismo romano, a eso se le llamó ortodoxia, y así saber discernir cuando alguien creía o predicaba una herejía, es decir, una doctrina no aceptada por la mayoría. Hemos pensado que herejía es algo malo, no necesariamente una herejía es algo que no va de acuerdo a lo que la mayoría dice que es lo correcto. Entonces ya le pone en perspectiva las cosas, ¿no? Si la mayoría están desviados de la escritura, entonces guardar la escritura sería considerado una herejía. El concilio fue una celebración de la victoria del credo sobre los laicos. La escritura le llama nicolaísmo y Yeshua lo odia. Apocalipsis 2:6 dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Apocalipsis 2:15 dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Cuando terminó el concilio de Nicea, se expidió esta carta. De la carta del emperador Constantino a todos aquellos no presentes en el concilio. Esto está en Eusebio Vita Constantino, libro 3, del 18 al 20, y dice, cuando el asunto acerca del sagrado festival de Pascua salió a relucir, universalmente se pensó que sería conveniente que se celebrara en un solo día, porque ¿qué sería más hermoso o más deseable que ver este festival a través del cual se recibe la esperanza de la inmortalidad, celebrado por todos de común acuerdo y de una misma manera? Fue por esto declarado particularmente indigno que en el más sagrado de los festivales se sigan las costumbres de los judíos, quienes han manchado sus manos con el más horrendo de todos los crímenes y cuyas mentes han sido enceguecidas. Rechazando su costumbre, nosotros transmitiremos a nuestros descendientes el modo legítimo de celebrar la Pascua, la cual hemos observado desde los tiempos de la pasión del Salvador según el día de la semana. Por lo tanto, no debemos tener nada en común con los judíos porque el Salvador nos ha mostrado otro camino. Nuestra adoración debe seguir un curso más legítimo y conveniente, el orden de los días de la semana. Y consecuentemente, adaptando este camino en unanimidad, deseamos, queridos hermanos, separarnos de la detestable compañía de los judíos. Porque es verdaderamente vergonzoso para nosotros escucharlos jactarse diciendo que sin su dirección no podríamos guardar esta fiesta. ¿Cómo pueden estar en lo cierto aquellos que después de la muerte del Salvador no han sido guiados por la razón, sino por la violencia salvaje, alentados por su propio engaño? Ellos no poseen la verdad sobre este asunto de la Pascua porque en su ceguera y repugnancia hacia toda reforma celebran 2 Pascuas en el mismo año. No podemos imitar a aquellos que están abiertamente en el error. ¿Cómo entonces podríamos seguir a estos judíos que están ciertamente ciegos por el error? Puesto que celebrar la Pascua 2 veces al año es absolutamente inadmisible. Por cierto, hermanos, esto no está aquí escrito, pero se lo digo yo, bíblicamente sí se puede celebrar 2 veces la Pascua. Continuamos. Incluso si esto no fuera así, sería aún un deber el no manchar nuestra alma teniendo relaciones con gente tan perversa. Se debe considerar no solo que el número de iglesias en estas provincias es mayoritario, sino también el hecho de que es correcto que exijamos lo que nuestras razones aprueban y que no debemos tener nada en común con los judíos. Los padres nicenos y postnicenos, Dr. Henry Percival, volumen 14, Grand Rapids, Airmans, 1979, páginas 54 y 55. Nada más mire la profesión de fe que sucedió después de esto en la iglesia de Constantinopla. Yo renuncio a todas las costumbres, ritos, legalismos, panes sin levadura y sacrificios de corderos de los hebreos y a todas las otras fiestas de los hebreos, sacrificios, oraciones, aspiraciones, purificaciones, santificaciones, propiciaciones, ayunos, lunas nuevas, Shabbat, supersticiones, himnos y cánticos, observancias, sinagogas y la comida y bebida de los hebreos. En una palabra, yo renuncio a absolutamente toda superstición judía de toda ley, rito y costumbre.
Y si más adelante yo niego esto y regreso a la superstición judía, o si me encuentran comiendo con los judíos o ayunando con ellos o secretamente conversando y condenando a la religión cristiana en lugar de abiertamente confutarlos y condenar su vana fe, entonces que el temblor de Caín y la lepra de Giesi se adhieran a mí, además de los castigos legales de los que yo reconozco que soy responsable, y que yo sea anatema en el mundo venidero y que mi alma sea lanzada con Satanás y con los demonios. Esto está registrado por Stefano Asemani, Acta Sanctorum Martyrium Orientalitum ad Occidentalium, volumen 1, Roma 1748, página 105, y está citado por otros autores allí. Esta es la profesión de fe que fue instituida bajo el reinado de Constantino y su religión estatal, que se dio a la tarea de amalgamar las creencias cristianas con las diferentes religiones paganas de su tiempo en el siglo IV, lo que dio lugar a la Iglesia Católica Romana y últimamente a la Iglesia Protestante moderna. Es muy interesante notar que las cosas que los cristianos estaban ordenados a renunciar eran las reglas de la Torá que estaban observadas y practicadas por Yeshua y los apóstoles. ¿Se acuerdan de los nazarenos? Bueno, era justamente lo que ellos hacían. Entonces, si nosotros renunciáramos a todas las cosas judías, por definición deberíamos renunciar al Mesías, porque pues Yeshua fue y es judío. Una aclaración importante. Es necesario recordar que los cristianos de ese tiempo, y muchos de hoy también, tenían una idea errada de quién es Israel. Es decir, para ellos solo los judíos eran Israel. Entonces, en sus escritos se refieren a los judíos como si no hubiera más tribus, pero debemos comprender el contexto para saber que si ellos hubieran sabido que hay más tribus de Israel, también a ellos estarían negándolos y estarían separándose de ellos. Si usted es cristiano, déjeme hacerle algunas preguntas. ¿Es usted parte del pueblo de Dios? Si me dice que sí, entonces, pregunta número 2. ¿Quién es Israel? Si su respuesta es, pues Israel es el pueblo de Dios, entonces mi pregunta número 3 es, ¿usted es israelita? Si me dice que no, entonces tenemos que concluir una de dos cosas. O existen dos pueblos de Elohim, dos pueblos de Dios, cosa que no es bíblica, o usted no es parte del pueblo de Elohim. ¿Realmente hay dos cuerpos? La teología del reemplazo opera bajo la idea de que desde la muerte y la resurrección de Yeshua se han creado dos cuerpos distintos para el Mesías. Dos pueblos, dos naciones, Israel y la Iglesia. Sin embargo, esto es lo contrario a lo que la Escritura dice. Primero a los Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es el Mesías. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Efesios 3:6 dice, a saber, que los gentiles son coherederos y miembros de un mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa del Mesías a través del Evangelio. Y Juan 10:16 dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, a estas también me es necesario traerlas y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Colosenses 1:24 dice, ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne complementando lo que falta de las aflicciones del Mesías, hago mi parte por su cuerpo que es la iglesia. Y Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como el Mesías es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Entonces, todo el que ha sido salvo es parte del cuerpo y parte de la iglesia. Colosenses 1:18 dice, él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que él tenga en todo primacía. Y la iglesia es de Yeshua eternamente. Efesios 3:21. A él sea la gloria en la iglesia y en Yeshua HaMashiach por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Mencioné mucho la palabra iglesia. El problema está en que la iglesia, entre comillas, tiene la idea de que ella, la iglesia, es una entidad separada de Israel, cuando en realidad la iglesia es Israel. Y no me refiero a la Israel espiritual, me refiero literalmente a la iglesia es Israel. Veamos esto. ¿Qué es la iglesia? La iglesia, que es el Strong 1577, viene del griego eclesia, que significa una convocatoria, una reunión popular, una congregación religiosa, especialmente una sinagoga judía o una comunidad cristiana, y también significa asamblea. En la escritura, iglesia siempre es sinónimo de congregación, asamblea y sinagoga. Es un error entonces creer que la iglesia es una institución cristiana, ya que por definición la iglesia es una reunión de personas. ¿Ok? Seamos bien claros. La palabra iglesia significa reunión de personas. Así es que cuando usted se reunía de niño a jugar fútbol con sus amigos, eso es una iglesia. Cuando usted se reúne a cenar,
es una iglesia con sus familiares. La palabra iglesia bíblicamente significa reunión de personas. ¿Ok? No nos pongamos aquí muy santificados en ese aspecto. Iglesia significa reunión de personas. Téngalo en cuenta. Entonces, ¿cuándo inició la iglesia? Al cristianismo le gusta decir que la iglesia inició el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles en el aposento alto. Hay por lo menos 3 errores en esa afirmación. El más importante es que la iglesia es mucho más antigua. La Biblia dice que la iglesia inició en el monte Sinaí. Hechos 7:38, Esteban dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. La palabra congregación en ese pasaje es el griego eclesia, Strong 1577, que en otros pasajes se ha traducido como iglesia. Tal como lo dijimos hace un momento, es un error creer que la iglesia es una entidad separada de Israel, ya que la única iglesia que había en el desierto era la congregación de las 12 tribus de Israel que recibieron la Torá. Más aún, si la iglesia estuvo en el Sinaí y recibió la Torá, entonces ¿por qué no la está guardando el día de hoy? Esteban utilizó la palabra eclesía para referirse al remanente fiel de Israel en el desierto. Eso era algo común de decir en su tiempo, ya que Esteban, al ser un judío helenista, utilizaba la versión Septuaginta del Tanaj para estudiar. Y allí, cada vez que se hablaba la palabra asamblea, congregación, pues se utilizaba la palabra eclesía, que en hebreo es kehila, para ponerlo en perspectiva. Kahal o kehila, que es hebreo, y eclesía en griego, significan iglesia, asamblea, congregación, reunión y convocación. Kahal o Kehila es el término que se utiliza en el Tanaj hebreo para referirse a los israelitas en el desierto. Esteban leía el Tanaj Septuaginta en griego. Esteban no decía Kahal, Esteban decía eclesía. Esteban entonces le llamó eclesía a la congregación israelita en el desierto. Eclesía es iglesia, iglesia es Israel. Nadie se escandalizó cuando Esteban utilizó el término eclesía para referirse a las 12 tribus de Israel en el Sinaí, porque eclesía siempre ha significado una reunión de personas. Ha sido la iglesia cristiana quien se ha apropiado de la exclusividad del término y lo ha convertido en una identidad sustituta de Israel, cuando bíblicamente la iglesia siempre ha representado al Israel que guarda los mandamientos de Yahvé. Así que cada vez que Yeshua o los apóstoles hacen referencia a, entre comillas, la iglesia, siempre se están refiriendo al remanente de Israel que se ha mantenido fiel a pesar que la mayoría de los israelitas se alejen del pacto de Yahvé. Romanos 11:1. ¿Acaso ha desechado Elohim a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Elohim no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. Romanos 11:15 nos habla acerca de ser injertados en el olivo de Israel. Dice: porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, ahí debería decir entre ellas, por cierto, esto es teología del reemplazo, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Elohim no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Elohim. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Elohim para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que le aconteció a Israel, y aquí se está refiriendo a la casa de Judá, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, la casa de Efraín, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y luego Pablo dice en Efesios 2:11, recuerden pues que en otro tiempo ustedes los gentiles en la carne,
llamados sin circuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por manos de carne. Recuerden que en ese tiempo estaban ustedes separados del Mesías, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en el Mesías Yeshua, ustedes que en otro tiempo estaban lejos han sido acercados por la sangre del Mesías, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación. Así pues, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino que son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Yeshua HaMashiach la piedra angular. Entonces, ¿cómo podríamos no ser de Israel si ahora somos ciudadanos de Israel? No tiene congruencia. Sin embargo, se siguen aferrando al hecho de que la iglesia es el Israel espiritual, o la iglesia ahora es el verdadero pueblo, porque según ellos tiene fundamento bíblico. Y le voy a decir dónde está. Entre comillas, fundamento bíblico. Mateo 16:15. Yeshua les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Elohim viviente. Y Yeshua respondiendo le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las Escrituras enseñan que Israel sería reconstruido y restaurado. Está establecido claramente una y otra vez que la división de los reinos de la casa de Efraín y la casa de Judá un día va a llegar a su fin y volverán a ser uno. Y sabemos que es el Mesías quien debe hacerlo. Así que si Yeshua edificara la iglesia y la establece como algo distinto a Israel, entonces Yeshua contradeciría todo lo que el Tanaj está diciendo que debe hacer. En Amós específicamente el Padre dice que no hará nada si no se lo revela primero a sus profetas. La restauración de Israel por el Mesías está profetizada por todos lados, pero jamás se dice que el Mesías vendrá a edificar otra cosa. Entonces, si Yeshua hubiera venido a edificar la iglesia como un ente separado de Israel, Yeshua no sería el Mesías. Y es por esa imagen errónea que el cristianismo tiene y predica de Yeshua que muchos judíos no creen en él. Entonces, ¿qué cosa vino a edificar Yeshua? La palabra utilizada para decir edificaré es oikodomeo, que es el Strong 3618. Y en hebreo se dice vaná, y significa edificar, pero también significa reedificar, reconstruir y restaurar. Entonces, si la utilizamos en contexto, Yeshua está diciendo: sobre esta roca, es decir, sobre la declaración que Yeshua es el Mesías, el Hijo del Elohim viviente, yo voy a restaurar a Israel. La nación de Israel es la única institución la cual los profetas mencionan que Elohim restaurará y reedificará. No hay ninguna mención de alguna otra institución que Yahvé vaya a construir en los últimos días, excepto Israel. Podemos entonces darnos cuenta que el fundamento doctrinal principal del cristianismo es una falacia creada por una malinterpretación de Mateo 16:18, y que cuando los protestantes se separaron de los católicos clamando que la roca es Cristo y no Pedro, cosa que es correcta, ellos mismos siguieron propagando la teología del reemplazo, ya que nadie pudo ver que en realidad Yeshua jamás vino a hacer otra cosa que no fuera restaurar a Israel. Habiendo visto todo esto, en la parte final de este mensaje quiero hablarles de un grupo ignorado por la historia que se enfoca en la lucha de los poderes del cristianismo y judaísmo. Este grupo siempre estuvo y ha estado allí, rechazado tanto por los cristianos como por los judíos, pero aceptado por Elohim y avalado por la Escritura. Les quiero hablar de los nazarenos. Hechos 24:5. Pues hemos descubierto que este hombre es verdaderamente una plaga y que provoca disensiones entre todos los judíos por el mundo entero, y es líder de la secta de los nazarenos. Ya hablamos acerca de los nazarenos hace un rato atrás, le dije que pusiera atención en eso, los volveríamos a ver. Los nazarenos, también llamados los del camino, nunca dejaron de predicar a Yeshua y de guardar la Torah como muestra de su salvación. Mientras que la mayoría de los gentiles que creían en el Mesías se fueron a la corriente que luego llamaron cristianismo, los nazarenos se mantuvieron enraizados en la Torah sin importar lo que sucediera. Los nazarenos, en su mayoría judíos, pero también gentiles injertados, siguieron yendo a las sinagogas a aprender Torah hasta el tiempo de la destrucción del templo, donde fueron expulsados y estigmatizados como minim, y apréndase esa palabra, que significa herejes o apóstatas,
Según el Ilhot Teshuvah capítulo 3, alajá 7, hay 5 tipos de personas llamadas minim. Número 1, uno que niega la existencia de Yahvé o del gobernante del mundo. Número 2, uno que dice que hay 2 o más gobernantes en el mundo. Número 3, uno que acepta que hay un solo dueño del mundo, pero que dice que tiene una forma o un cuerpo. Número 4, uno que niega que Yahvé es el único primer ser y creador de toda la existencia. Y número 5, uno que sirve a entidades que son intermediarios entre él y el Adonai eterno, tales como estrellas, constelaciones o cualquier otra entidad o persona. De acuerdo al Ilhot Teshuvah 3.6, los minim no tienen porción en el mundo venidero. Sus almas serán cortadas y juzgadas por sus pecados. Ok, déjenme decir esto, porque lo dije hace un rato atrás. ¿Se acuerda que mencionamos que había una maldición en la declaración del credo de Constantinopla, que decía que si los cristianos se volvían a las cosas judías, ellos iban a ser como los demonios y no sé qué tantas cosas? Bueno, los judíos hicieron algo muy similar con los judíos que creían en Yeshua. Entonces, técnicamente, la maldición que los cristianos decretaron allá en Constantinopla era para los nazarenos, porque eran creyentes en Yeshua que guardaban la Torah, que decían ellos, que decían los otros que era de los judíos. Eso no es verdad, pero eso es lo que los otros tenían como idea. Y la maldición que los judíos hicieron para los minim era también para los nazarenos, por causa de que maldecían a todo aquel que creyera en un intercesor entre el Padre y los hombres. Entonces están hablando de Yeshua. Entonces los nazarenos estaban siendo malditos tanto por los cristianos como por los judíos. Llegó a tal grado el desprecio por los nazarenos que cuando Gamaliel II instituyó la Amidá, establecieron una maldición para los minim. La Amidá, que es la oración de pie, es la oración central de la liturgia judía. Se hace 3 veces al día y consiste de 19 bendiciones distintas. La Birkat Haminim, que es la bendición sobre los herejes, es la 12ª de las bendiciones de la Amidá y era una maldición sobre los herejes del judaísmo. Fue creada para dirigirse en su mayoría a los nazarenos, a quienes consideraban traidores a la patria por creer en Yeshua, quien era predicado por los cristianos enemigos de los judíos. La Birkat Haminim dice esto: que no haya esperanza para los apóstatas y que el gobierno arrogante sea rápidamente desarraigado en nuestros días. Que el Nazarim y el Minim sean destruidos en un momento y que sean borrados del libro de la vida y no inscritos junto a los justos. Bendito eres tú, oh Yahweh, quien humillas a los arrogantes. Esta oración era utilizada como una herramienta para exponer a los nazarenos entre los demás judíos, ya que ninguno de ellos se atrevería a decir amén a esta declaración, porque era una maldición para todos los que caían en la categoría de minim. Pero no solo los judíos tacharon de herejes traidores a los nazarenos, los cristianos también los consideraban herejes judaizantes. Lo vimos hace un rato atrás, ya lo mencioné. Y los consideraban judaizantes, herejes, porque los nazarenos se negaban a declararse a sí mismos cristianos y seguían las costumbres que a los ojos de los cristianos paganizados eran costumbres judías. Cuando Constantino expidió el edicto de Milán, donde declaraba que el cristianismo era la religión oficial del Imperio Romano, los nazarenos huyeron a las montañas porque sabían que había llegado el tiempo de la más grande apostasía. Le voy a dar algunos documentos de padres de la iglesia para que usted vea cómo se expresaban de los nazarenos. Esta es la opinión de San Epifanio, quien vivió en el siglo IV y fue el primero en hacer un libro dedicado exclusivamente a exhibir herejías que iban en contra de la fe del cristianismo establecido en el Concilio de Nicea. Panarión 29 dice: pero estos sectarios no se llaman a sí mismos cristianos, sino nazarenos. Sin embargo, simplemente son completos judíos. No solo usan el Nuevo Testamento, sino el Antiguo también, igual que los judíos. No tienen ideas diferentes, sino que confiesan todo como la Torá lo proclama, y en forma judía, excepto que creen en el Mesías para variarle, porque reconocen tanto la resurrección de los muertos y la divina creación de todas las cosas, y declaran que Elohim es uno y que su Hijo es Yeshua el Mesías. Están muy bien entrenados en hebreo, porque entre ellos toda la Torá y los profetas y los escritos son leídos en hebreo igual que los judíos lo hacen. Son diferentes a los judíos y diferentes a los cristianos, ya que están en desacuerdo con los judíos porque ellos, los nazarenos, creen en el Mesías, pero puesto que siguen atados a la ley, a la circuncisión, al Shabbat y al descanso, no están en acuerdo con los cristianos. Tienen el Evangelio de Mateo completo en hebreo porque es claro que ellos lo preservan como fue escrito originalmente. ¿Qué le parece lo que decía este señor Epifanio? Y luego mire lo que dice el disque San Jerónimo al disque San Agustín. Jerónimo, carta 75.
Desde que se empezó a predicar el Evangelio de Cristo, ponga atención a esta frase, desde que se empezó a predicar el Evangelio de Cristo, los judíos creyentes siguen observando los preceptos de la Torá. Por ejemplo, ofreciendo sacrificios como Pablo lo hizo, circuncidando a sus hijos como Pablo hizo con Timoteo y guardando el Shabbat judío como los judíos están acostumbrados a hacer. Si esto es verdad, caeremos en la herejía de los que, aunque creían en el Mesías, fueron anatemizados por los padres por este único error, que mezclaron las ceremonias de la Torá con el Evangelio del Mesías y profesaron su fe en lo nuevo sin soltar lo antiguo. En nuestros propios días, está hablando del siglo IV, existe una secta entre los judíos a lo largo de todas las sinagogas de Oriente que se llama la secta de los Minim, que aún ahora es condenada por los fariseos. Los que se adhieren a esta secta son comúnmente llamados nazarenos. Ellos creen en Cristo, el Hijo de Elohim, nacido de la Virgen María, y dicen que Él, quien sufrió bajo Poncio Pilato y resucitó, es el mismo que nosotros creemos. Pero aunque desean ser judíos y cristianos al mismo tiempo, no son ni una cosa ni otra. Sin embargo, si no hay para nosotros otra alternativa más que recibir a los judíos, o sea, a los nazarenos, en la iglesia, junto con los usos prescritos en su Torá, si en pocas palabras se declara legal que ellos continúen en las iglesias del Mesías con las costumbres y prácticas de las sinagogas de Satanás, te doy mi opinión al respecto. Ellos no se harán cristianos, sino que nos convertirán en judíos. En otras palabras, Jerónimo, traductor de la Vulgata Latina, nos dice que la doctrina de los nazarenos, que habla de guardar la Torá, empezó con la predicación de Yeshua. ¿Se acuerda que lo dije? Y que eso es lo que Pablo predicaba, pero que los padres de la iglesia dijeron que eso era un error y una herejía. Entonces, de acuerdo a los padres de la iglesia, la denominación de los nazarenos inició con Yeshua y con los apóstoles. Y el cristianismo gentil inició cuando la fe de los nazarenos fue catalogada como un error y una herejía por los padres de la iglesia. Así que podemos creerle a Yeshua y a los apóstoles que predicaban sobre la Torá y así ser nazarenos, o podemos creerle a los padres gentiles de la iglesia quienes dijeron que ser nazareno es una herejía. En conclusión, una buena forma de reconocer a un creyente verdadero de uno falso era preguntar si eran cristianos. Los creyentes fundamentados en la Torá jamás aceptaron ese término, ya que conocían la connotación que tenía. Ellos sabían que eran israelitas y se decían nazarenos en honor a Yeshua el Nazareno y los del camino porque Yeshua es el camino. El cristiano común no se apura por eso y se enorgullece de un título que se le dio por los paganos como insulto y lo exalta como si fuera una identidad santa, cuando la identidad verdadera que tenemos es ser israelitas. Igualmente el día de hoy, tanta gente que ha visto la Escritura y conocen al Mesías verdadero están dejando el término cristiano porque empiezan a entender que nuestro verdadero nombre es el de oveja israelita de la casa de Efraín, hebreos, hijos de Elohim, así como en los días de Elías y en los días de los nazarenos. Hoy se sigue levantando un pequeño remanente elegido por gracia que no ha doblado sus rodillas ni besado a los Baales para adorarles. Un remanente que se mantiene firme sin importar cómo alrededor todos se alejan de la fe verdadera. Un remanente que somos los nazarenos de los últimos tiempos. Ya no soy un extranjero ni un advenedizo, de Elohim hijo soy. Lejos vivía perdido y a precio de sangre a mí me acercó. No tenía promesa, ni esperanza, ni adón, pero soy de su pueblo, pues él me injertó. Derribó las
y griegos, somos en Yeshua una sola nación. Vino para el israelita, pero a los gentiles también abrazó. No tenía promesa, ni esperanza, ni ador, pero soy de su pueblo, pues él me injertó. Derribó las paredes de la separación y un hombre nuevo creó. No tenía promesa, ni esperanza, ni adón, pero soy de su pueblo, pues él me injertó. Derribó las paredes de la separación y un hombre nuevo creó. Por eso ya no soy un extranjero ni un advenedizo, de Elohim hijo soy. Ya nos vamos a despedir. Muchas gracias realmente por haber estado con nosotros en este mensaje. Y quiero, antes de que ya sea la parte final, responder una duda que ha estado muy constantemente haciéndoseme. Me preguntan, ¿cuál Biblia debo usar? Esa es una pregunta muy común y quiero responderle mi opinión al respecto. Yo no recomiendo necesariamente una traducción específica de la Biblia. No lo hago porque comprendo que todas y cada una de las traducciones tienen cosas buenas y tienen cosas malas. Hay personas muy radicales que le dirán, no leas la Reina Valera. Yo no le voy a decir tal cosa. No porque yo estoy endiosado de la Reina Valera, sino porque hay cosas que a lo mejor son más claras allí que en otra versión. Pero tampoco le voy a decir, no leas la Kadosh, no leas la Israelita Nazarena, por causa de que todas y cada una de las versiones o las traducciones tienen algo que aportar. Lo que yo recomiendo es que usted vaya a Google, y lo he dicho muchas veces cada vez que me preguntan esto, váyase a Google y busque eSword. Le voy a dejar aquí en pantalla la forma de escribirlo. eSword significa espada electrónica. Es un recurso súper esencial para todo estudiante de la escritura. Es un servidor que le permite a usted descargar Biblias de cualquiera que usted quiera y descargar diccionarios, descargar mapas, descargar comentarios, todas las cosas que usted necesita para estudiar la palabra y poderlas utilizar para comparar el mismo verso en diferentes versiones. Entonces su servidor hace eso. Cuando usted ve los versículos que ponemos en pantalla, siempre están sacados de eSword. Entonces por eso siempre nota que pongo el versículo y sale a un lado una clave de la versión que estamos utilizando. Lo que yo recomiendo siempre es que usted vaya a diferentes versiones, vea el mismo pasaje, busque el contexto y conozca la idea original que se quiso decir, en lugar de endiosarnos y decir, es que esta tiene el nombre restaurado, es la única buena. No, hermano, todas las versiones pueden estar viciadas porque somos seres humanos los que han hecho eso. Entonces no podemos endiosarnos de una. No le voy a decir esta es la buena, aquella no es. Hay mejores unas que otras, claro, hay unas mejores que otras, pero de preferencia yo le recomiendo que busque eSword. Busque eso, descárguelo, es gratis. Luego busca módulos, que son las Biblias digitales, también son gratis. Y haga su biblioteca personal. Entonces, hoy es mucho más sencillo. Hoy con internet no tiene que tener usted el montón de libros en la mano, pero puede tenerlo en su computadora. Eso es mi recomendación. Okay. También me hacen una pregunta. Me preguntan, ¿por qué no vemos los parashás? Nosotros no vemos los parashás no porque sea algo malo. Para el que no sepa qué estoy diciendo, un parashá
es una porción de la Torá que se lee semanalmente como tradición desde hace muchísimos años. Yeshua mismo lo leía cuando estaba en sus tiempos aquí en la tierra. Entonces es una forma de ver la Torah en todo un año. Es un buen método, no estoy en contra de ello. Sin embargo, su servidor no los hace aquí en el canal por causa de que el llamado ministerial que nos ha dado el Padre, al menos en este tiempo, es restauración a los hermanos que vienen del cristianismo. Un problema que hemos visto mucho en los hermanos que vienen a raíces hebreas es que vienen con tanta carga del bagaje del cristianismo y agarran todo lo que no han conocido, pero no se despojan de lo que traían. Entonces no nos despojamos las mentiras heredadas y nada más agarramos cosas nuevas. Entonces ya se hace una amalgama de las dos cosas y nos pasa, como dice la escritura, y Yeshua menciona, que agarramos un vestido nuevo, le hacemos un agujero y le pegamos eso al vestido viejo que traíamos, cuando somos llamados a despojarnos totalmente del vestido viejo que traíamos, de despojarnos del viejo hombre. Entonces, el Parashá es muy bueno. Hay muchos muy buenos maestros que usted puede buscar, estoy seguro conoce, y si usted quiere estudiar en casa también lo puede hacer. En su momento, en el futuro, posiblemente, si ya llegamos a tener todos los mensajes básicos listos, empezaremos a ver Parashás, no estamos en contra. Pero en este momento de nuestro proceso como ministerio, vemos la necesidad de poder ayudar a las personas que vienen como iniciando. Tal vez ustedes son uno de ellos, entonces no hemos visto otros ministerios haciendo algo similar. El Padre nos dirige a nosotros esto. Este es el área donde a nosotros se nos llamó. Por último, si usted ha sido bendecido por nuestros videos, por nuestras alabanzas, por una palabra que hayamos dado, y el Padre pone en su corazón ser también bendición al ministerio y quiere hacer una siembra, lo puede hacer. Le voy a dejar la información en pantalla y nosotros le agradecemos. Muchas gracias por haber visto este video. Es mi anhelo en Adonai que usted sea edificado y transformado por el poder de la palabra, igual como yo lo soy diariamente. Le invito a que le dé like, que lo comparta con sus amigos, que deje un comentario, que me agregue en mis redes sociales, que vea los otros videos que tenemos de enseñanzas y de alabanzas, que se suscriba por favor para que lleguemos a más personas y que nos active la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de los próximos videos que haremos. Mi nombre es Emanuel Díaz del Ministerio El Remanente, una fe inteligente, y deseo que Yahvé le bendiga y le guarde. Shalom.